Costa Rica es considerado un país líder en conservación. A pesar de ser un territorio muy pequeño, en él se alberga un 4% de la diversidad mundial, debido a que posee una gran variedad de ecosistemas terrestres y marino-costeros. Uno de los ecosistemas menos conocidos son las praderas de pastos marinos. Bueno, los pastos marinos son plantas que viven sumergidas en el mar o en lo que son zonas salobres, que son un poco menos salinas en ese sentido. Son plantas que tienen flores como tal, tienen lo que son raíces, tienen rizomas, son estructuras vegetativas de plantas verdaderas, angiospermas, monocotiledones, que viven en el mar y viven en zonas, tanto zonas más frías como lo que son las zonas templadas del norte y del sur, o zonas ya propiamente tropicales, pero siempre en las zonas costeras. Y aproximadamente a nivel mundial hay entre 60 y 72 especies, con mayor biodiversidad en el Indo-Pacífico, y en Costa Rica nosotros tenemos entre 4 y 5 o 6 especies, dependiendo de asuntos ya propiamente taxonómicos, y varían un poco las especies del Caribe y del Pacífico. Estos ecosistemas albergan gran diversidad de fauna marina y sirven como alimento para muchos animales, entre ellos las tortugas y los manatíes. Animales de importancia para la pesca, como los camarones y algunos peces, pasan parte de su vida en las praderas. Por lo tanto, los pastos marinos contribuyen con la economía local de las comunidades costeras. Bueno, las plantas de pasto marino conforman un ecosistema como tal que se llaman lo que son praderas de pasto marino porque parecen pastizales así bajo el mar. Y entonces uno de los servicios ecosistémicos que tienen es que al ser plantas, por medio de la fotosíntesis, atrapan carbono en sus tejidos, en su biomasa, y tienen la capacidad de atrapar esa biomasa en sus sedimentos por muchísimo tiempo. Además de que la complejidad estructural de los pastos marinos permite que se depositen partículas que vienen en la columna de agua, ya propiamente dentro del sedimento de pasto marino, y conforme pasan los años, ese sedimento va quedando enterrado. Entonces los pastos marinos en sus sedimentos pueden estar almacenando carbono que ha sido ya secuestrado propiamente durante ya miles de años. A pesar de la importancia de estos ecosistemas, las praderas de pastos marinos se han visto afectadas por las actividades humanas. Cambios en el uso del suelo, como la aparición de grandes plantaciones y la urbanización, provoca que ciertos químicos, exceso de nutrientes, sedimentos y desechos bajen por los ríos hasta los ambientes marinos. Esto causa importantes daños a la dinámica de las praderas. A nivel mundial hay muchísima investigación en pastos marinos, en lo que es Australia, en lo que es la Florida, en lo que es México, hay muchísimas zonas donde se estudia bastante estos ecosistemas. Nosotros tenemos o somos parte de un monitoreo a nivel de todo el Gran Caribe desde los años de 90, donde monitoreamos las praderas del Caribe nuestro. Sin embargo, ahora hay un proyecto nuevo que también está incursionando en estudiar también los pastos marinos de la zona del Pacífico, que son mucho menos estudiados y que son un poco más dinámicos, no son tan persistentes o permanentes. Los pastos marinos son esenciales para el equilibrio natural y el beneficio de las comunidades. Es nuestro deber conocerlos y protegerlos.